protagoniza Historias Invisibles, el thriller de Guillermo Navarro, que mañana ingresa en su segunda semana de exhibición en salas. Junto con ella conforman el elenco Eleonora Wexler y Antonella Ferrari. Historias Invisibles, que está inspirada en hechos reales, bucea en el tema de la trata, en las trabas de la justicia y en la desesperación de una madre por encontrar a su hija. Estamos con Vanessa González. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Vanessa, por suerte. bueno, me alegro. ¿Qué película imaginaste la primera vez que leíste el guión, Vanessa? Bueno, es un guión a priori muy fuerte. En la historia que Guillermo quiso contar es una madre y un padre atravesando esta pérdida fatal de su hija, que es secuestrada. Y cuando se acercan estos materiales, a mí siempre me da como un poco de temor la idea de, como obviamente uno los encara con todo el respeto del mundo porque es un tema urgente a tratar. Me da un poco de miedo de caer en una solemnidad, ¿no? Artística, porque digo, Mm, parados en ese respeto, siempre hay algo donde uno se olvida que ese universo lamentablemente existe y ese universo está lleno de vínculos y de gente que está tratando de sobrevivir ahí adentro y por ende construyendo relaciones más allá del horror. Entonces, bueno, lo recibí eso, como con mucho cuidado y conversando un poco con Guillermo para ver un poco qué pensaba en base a la película. Sabía que íbamos a viajar a Mendoza a filmar la historia y que las locaciones iban a ser lugares bastante complejos, donde es un tema que también está muy vivo, la trata ujú. ahí. De hecho, me acuerdo cuando estábamos volviendo hacia Buenos Aires, habían encontrado tres chicas que estaban secuestradas hacía unos 10 años, centro, Mendoza. Entonces, bueno, ya ir al corazón de un espacio donde esas cosas se están sucediendo no me parecía menor. Y que se llame Historias Invisibles me parece muy poderoso, ¿no? Porque Mm. el nombre me parece una de las cosas más fuertes de la peli. Eh, Porque realmente que tengamos desde el arte la oportunidad de poder visibilizar estos casos, Ujú. algo que agradezco. Me toca también en el teatro lo mismo, con la obra Jauría, hace como 2 o 3 años, y ahora Si te mucho puedes, perdóname, si todo. te puedes acercar más al micrófono porque te estoy escuchando Sí. entrecortada. ¿Ahí Gracias. va mejor? Ahí va ¿Ahí estamos mejor, mejor? sí. Sí, Dale. sí. Me decías entonces que este tipo de Eh, historias te tocan, que te que tocan interpretar. sí, que siento que el arte es un poco un posible canal para hablar de estos temas desde otro lugar. Creo que lamentablemente se ha naturalizado recibir noticias de este orden porque estamos muy acostumbrados a ver en los gráficos, ¿no? Estos títulos, donde ya aparece como cosa común, ¿no? Ujú. Estás tomando un café a la mañana y ves un draft todos los días. Siento que eso ya está adormecido. No se está encontrando ningún tipo de solución al respecto. Mm. Tampoco creo que el arte vaya a encontrarlo, pero por lo menos poner las cosas sobre la mesa, hablar, seguir hablando de estas historias. Sí, visibilizar, ¿no? ¿Vos Sí, buscás algún sesgo específico al elegir un papel? ¿Tenés la posibilidad de ser selectiva? la posibilidad de ser selectiva me la di a mí a lo largo de los años, no porque sienta que tenga una posición cómoda, o por lo menos siempre, pero es algo que me lo permito porque ya he hecho cosas que no han sido del todo felices y después es un precio que pago porque no la paso bien haciéndolo, porque la salud es un costo, cuando estoy solo, Mm. cuando no te sentís representada. Eh, entonces, en general, hay algo que me importa, que es, yo puedo hablar de algo que me interesa hablar hoy, o donde tengo puesta mi atención, ya es un punto a favor. Y después con las personas que voy a compartir ese trabajo, me parece fundamental un poco la mirada sobre el material que es un director o una directora y compañeros y compañeras, me parece Ujú, fundamental. ujú, ujú. ¿Y cuál fue el principal desafío al abordar situaciones tan opuestas a tu vida cotidiana, a vos?
Creo que en algún punto, por ejemplo, en el caso de Historias Invisibles, con el personaje de Romina, que es el que me toca a mí, algo me ocupaba, que era encontrar dentro de ese infierno una virtud en esa cotidianidad, encontrarle cierta virtud, ¿no? Un poco lo que te decía antes. Ujú. Estos mundos tienen vínculos y de repente vos ves que las chicas secuestradas terminan armando un árbol de Navidad con el secuestrador. Digo, se forman vínculos espantosos, que son Ujú. como una trenza cosida de contradicciones, pero es lo que termina pasando. Entonces fue como apoyarme en que había construido cierta cotidianidad, había relaciones donde hay inercia, donde hay hambre, donde hay aburrimiento, más allá del horror, pasa todo eso que vivimos nosotros en nuestras vidas privilegiadas, pero en esos infiernos también terminan habiendo cotidianidades. Y Ujú. creo que el mayor desafío era poder encontrar eso, dentro de ese espacio, sin estar todo el tiempo como actriz contando la escena del horror, ver cómo estas chicas encuentran cierta cotidianidad ahí dentro. Bueno, justamente te iba a preguntar, ¿no? ¿De qué manera encontrás en vos rasgos comunes con tu personaje Romy, como que la mencionabas recién, que ella ampara y preserva a la adolescente que cae en en las redes de trata? Creo que si hay algún punto en común, tiene que ver quizá con, igual es una impresión que tengo de mí, capaz alguien me escucha afuera y te dice, no, Vanessa, no, pero creo que tengo cierta capacidad de adaptación, en general me siento que me adapto a los espacios en los que estoy, a veces eso es bueno y a veces no está bueno, pero es lo que me pasa. Y sí, quizá hay algo de estar atenta a lo que le pasa a uno. Ujú, ujú. En esas dos cosas sí, me siento identificada. Y a partir de ahí también construís entonces este personaje, Romy. Sí, creo que eso lo presté, como que hay algo de eso que me resultó, quizá no fue tan consciente, pero que lo que estaba a mano quizá Ujú, para ujú. trabajar. Y después obviamente que el contexto siempre, cuando te llevan a esto que decía antes, ¿no? A una locación que colabora tanto para la escena que estás Claro, contando, hay algo que empieza a suceder, claro, que es un poco claro. inevitable, ¿no? Claro, la verosimilitud, ¿no? Buscar la verosimilitud en lo que se está creando. Ahora, cuando se aborda un tema tan sensible como la trata y el abuso, ¿vos preferís hacer abstracción del mundo real para componer el papel o te dejás llevar por tu sensibilidad? Mira, en general es como que no puedo poner a la actuación como en un lugar misterioso. Como que siento que por más que uno esté haciendo una escena dramática, violenta o graciosa, siempre estamos teniendo el placer de jugar. Digo, siempre estamos intervenidos por que nuestro trabajo es creer en eso que estamos haciendo, entonces siempre tiene como un goce que es casi inexplicable, por más que esté haciendo un drama. Pero no, pero eso no lo tengo relacionado con ir a un mundo lejano o Ujú. quedo enganchada con lo que me pasa. Para nada, empieza y esa, a creer en esto y termina, se acaba. Nunca me quedé tomada por una situación. No creo que eso sea muy, o sea, cierto, pero eso es una opinión mía. Para mí cuando se acaba y te vas a comer y se acabó y hablamos de eso. Más allá de que tenés las emociones muy a mano porque trabajamos con instrumentos, el Claro. cuerpo, nuestra emotividad, la mente, pero hay algo donde nos formamos para entender que eso también es parte de nuestro trabajo y que después se genera un oficio en el que uno entra Mm. y sale constantemente y es parte de un juego que no le quita No, ni no, no, no seriedad le ni quita, oficio, pero quiero exactamente, decir, sí, 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 pero sí, no es nada que es relacionado con algo místico, no, sí, 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 es sí. estar trabajando dentro de esa grupalidad donde se construye esa escena. Comentabas recién que, bueno, la película, el rodaje se llevó a cabo en Mendoza, ¿no? Y estuvo atravesado por la pandemia, además. Eh, Sí, cómo fue la experiencia de filmar allí y en esas circunstancias?
que hoy parecen como lejanas, pero bueno, pero no pasó tanto, sí, no tuvieron pasó lo tanto. suyo, ¿no? Sí. Bueno, primero fue un flash porque no sabíamos si íbamos a poder viajar o no, y cuando finalmente viajamos, yo creo que fue el segundo viaje que hice después de que empezó la situación COVID en avión. El primero también lo había hecho para filmar una película en Salta y este me tocó Mendoza y también con barbijo, con toda esa situación del avión que era del encierro, que era una de las cosas más expuestas en su momento, viajar en avión, ¿no? Mm, Con el COVID. Y después era que nos testeen apenas llegábamos y toda la semana nos teníamos que testear porque un equipo tan grande era difícil, estábamos testeándonos permanentemente, todos con barbijos, solo lo sacábamos para filmar, lo volvíamos a poner, y más con ese cambio de clima donde de repente caía claro, gente con gripe y no sabíamos si era COVID o no, pero, pero bueno, la verdad que el trabajo también nos corrió un poco de esa situación de susto, porque en ese momento estábamos todos ignorando mucho, ¿no? Las consecuencias sí. del COVID era como un misterio. Hoy siento que todo lo que está pasando ahora me parece igual tan fatal que como que me olvidé de lo grave que fue el COVID. Pero hay un punto donde Sí, 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 venimos como sí, sí, pa. sí, sí, Pero apaleados, apaleados, sí, sí. sí, total, total. Pero bueno, dentro de todo se pasó, no nos hemos, casi ni nos, muy pocos del equipo se han contagiado, así que lo pasamos bastante, bastante bien. Hablabas hace un momento de cuando leíste el guión por primera vez, ¿no? Y ahí asomó también las conversaciones con Guillermo Navarro, con el director. ¿Cómo fue el método de trabajo con él? ¿Qué, hubo un proceso previo para llegar al personaje que él buscaba, en tu caso a Romy? Sí, porque también él vive en Hawái, entonces habíamos tenido como encuentros también por Zoom, ¿no? Como para que te cuente un poco la idea, todo, y después tuvimos como unas lecturas también por Zoom, con Anto Ferrari, como unos encuentros así por videollamada, eh, y él hace muchos años que tenía esta historia con ganas realmente de ponerla en el cine y como él tiene un vínculo muy personal con hablar de este tema, eh, tenía como está la película muy en la cabeza y el lugar, ahora hablando del rol que a mí me tocó, ¿no? Pero como tenía muy, muy en claro hacia dónde iba la línea de historia paralela, que es la historia de Romina y con su hija, y un poco hablar también de la trata cuando no es reciente, ¿no? Porque Ujú, el personaje de Anto recién está secuestrada, pero están las mujeres que están ahí hace un tiempo y donde esto, ya hay una vida construida ahí, ya hay como una ujú, especie de resignación, ¿no? Como que todo eso, los sueños, la vida, todo eso quedó como puesto en un lugar, pensando, bueno, si salgo, salgo, y si no salgo, bueno, es lo que armé acá, lo que pude armar acá para primero ujú. no morir. Como, es, Sí, es, un, es un nivel de, no sé si llamar resignación la palabra, pero no sé, también hay como una resiliencia, ¿no? En este personaje que, que acepta lo que le toca y se hace cargo de las chicas que recién interesan. No sé, a mí me fue muy claro, Guillermo, cuando habló del personaje y a mí enseguida me dieron ganas de, de hacer a Romy, como que algo me pasó de entrada con el ujú, rol. Eh, Creo que del libro me parecía que la línea estaba muy clara, en un personaje sabía cómo empezaba, cómo terminaba. No, ujú. no es fácil siempre eso en las películas por ahí con los personajes que no son los que llevan la línea de acción. Sí. Y de repente me parece que estaba bien escrito, no sé, me Sí, pareció es que cierto, tenía. tienen una progresión dramática, ¿no? Que por otra parte es casi clave en cualquier historia, ¿no? Pero en esta Pero mucho no más. pasa siempre, ¿viste? No pasa Exactamente, siempre sí, eso. sí, Hay sí, veces que si sí. no es el personaje que lleva la línea de acción, hay cosas que tenés que construir vos por tu parte, pero no están desde el Mm. libro. Y acá no pasaba eso y estuvo bueno. Bueno, cierro la charla casi de la misma manera que la abrimos, ¿no? ¿Qué película te devolvió la pantalla grande y el público? ¿Qué te llamó la atención? Y yo creo que me sorprendí mucho con, más allá de que la película es fuerte, ¿no? Porque hay Ujú, escenas que está muy cargada de violencia la película,
por eso insisto con que el nombre se llame Historias Invisibles no es un dato menor. Sí. Pero sí, lo que me pasó es que por momentos eh, sentí que la gente se reía de cierta cotidianidad que había dentro del lugar. Y dije, qué suerte que pueda pasar esto, no porque la gente tenga necesariamente que reírse en una película y más sentir alivio en una película que después es espantosa. Pero hay algo donde, insisto otra vez, con el tema de la cotidianidad y saber que hay un universo ahí adentro, se Ujú, construye un universo ahí adentro, y poder ver en algunos personajes que de repente han podido tener micromomentos de felicidad ahí adentro, y eso que esté dentro del contexto de una película, me pareció valioso que pase. De ujú, repente veía ujú. gente que se reía de contestaciones entre las chicas, o no sé, cosas que terminan siendo como importantes para ella, ¿no? Como la ropa, como, no sé, me pareció que eso me sorprendió que pase, por lo menos. Ajá, ajá. No lo esperabas. No, no, Claro, la verdad que no. inmersa también en el trabajo y en la creación del personaje y de la historia, supongo que no esperabas eso tampoco. Por ahí No, la son los verdad que no. costados más, más luminosos, si se quiere, de un personaje o de una historia tan terrible como la que cuenta Historias Invisibles, ¿no? Bueno, Vanessa González es la coprotagonista de Historias Invisibles, este thriller de Guillermo Navarro, con producción de Río Films, que recomendamos verla, está en salas y es allí donde hay que verla. Y recordemos entonces que está en salas de todo el país, que ingresa en su segunda semana de exhibición y que, bueno, hay que verla. Gracias, Vanessa, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos y a ustedes. Gran abrazo. Un abrazo.